Cerca de la medianoche del 24 de julio, los restos aún humeaban en las naves de Utkina-Zavod y Shushari, en la región de Leningrado. 3 personas habían sido trasladadas a un hospital con heridas de gravedad media, según el gobernador Alexander Drozdenko. La empresa dueña de los almacenes, Wildberries, sostenía justo lo contrario, que nadie había resultado herido. 2 versiones oficiales, la misma mañana, y ninguna coincidía con la otra. Así terminó, o mejor dicho, así empezó a desenredarse esta historia. Para entender cómo se llegó a esa contradicción, hay que retroceder unas horas, hasta el momento en que la primera oleada de drones de ataque cruzó el cielo del distrito de Vsevolozhsk. El objetivo estaba justo al otro lado del límite administrativo de San Petersburgo, en el pueblo de Novosaratovka, la zona industrial de Utkina-Zavod, un complejo logístico de 210.000 metros cuadrados, uno de los mayores nudos de almacenamiento del noroeste ruso. En cuestión de minutos, el fuego ya devoraba el lugar. Casi al mismo tiempo estalló otro incendio en Shushari, en el segundo complejo logístico de la misma compañía, ya dentro del propio término municipal de la ciudad. 2 golpes casi simultáneos contra la misma marca, en 2 puntos distintos. Fue el arranque de una noche que, para la mañana siguiente, las agencias estatales rusas calificarían como una de las más intensas del año. Según el Ministerio de Defensa ruso, esa noche se derribaron sobre territorio nacional 571 drones ucranianos. La lista de regiones afectadas ocupa un párrafo entero por sí sola. Belgorod, Briansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrado, Novgorod, Oriol, Pskov, Ryazán, Smolensk, Tver, Tula, la provincia de Moscú, el territorio de Krasnodar, la Crimea ocupada, y también las aguas del Mar de Azov y del Mar Negro. Más de 15 puntos repartidos en un mapa que se extiende 1.500 kilómetros de sur a norte. Para poner esa cifra en perspectiva, la noche anterior, el mismo ministerio había hablado de 223 drones derribados. Durante el día del 23 de julio, en apenas 12 horas, 172. El récord del año, según la agencia TASS, se mantiene desde el 26 de junio, con 660. Es decir, esta noche no batió la marca, pero se quedó pisándole los talones. Conviene tener presente algo importante. La cifra de 571 es la cantidad declarada de derribos, no la cantidad de aparatos lanzados. Cuántos hubo realmente y cuántos llegaron a su destino es algo que ninguna de las 2 partes contrasta públicamente. Pero la propia estructura de esa cifra ya cuenta, por sí sola, cómo se diseñó el ataque. Sobre la región de Leningrado y San Petersburgo se derribaron, según los datos oficiales, 59 drones. La defensa antiaérea estuvo activa durante casi 4 horas seguidas. Y ese detalle es clave. No hablamos de 4 minutos ni de 40. Hablamos de 4 horas ininterrumpidas de trabajo de la defensa aérea, concentradas sobre un único nudo industrial. Para entender por qué se alargó tanto, hace falta detenerse en cómo funciona un dron de ataque de largo alcance. No es un avión ni un misil. Es un aparato pequeño, con motor de pistón, unas alas de pocos metros y una carga explosiva de decenas de kilos. Vuela despacio, muchas veces por debajo de los 200 km por hora y a baja altura. No maniobra, no esquiva. Simplemente sigue una ruta ya cargada de antemano hacia unas coordenadas fijas. Imaginemos una carta con la dirección ya escrita. La carta no piensa, no toma decisiones, no huye de quien intenta interceptarla. Toda su inteligencia quedó fijada en el momento en que se envió. A partir de ahí, o llega o no llega. Contra una sola carta de estas, un sistema de defensa antiaérea actúa con rapidez. Pero contra cientos de cartas que llegan a la vez desde direcciones y alturas distintas, el sistema deja de comportarse como un escudo y empieza a funcionar como una cola de espera. Y precisamente sobre esa cola está calculado todo el ataque. Cuando en una sola noche se lanzan al aire cientos de aparatos, la mayoría de ellos no tiene como misión acertar en el blanco. Su misión es ocupar al sistema. Cada dron que aparece en el radar obliga a alguien a tomar una decisión, a gastar un misil o una ráfaga, a revelar su posición y a quedar fuera de la imagen general durante varios minutos. Según la versión del Ministerio de Defensa ruso, esa noche se derribaron 571 aparatos.
Cada uno de esos derribos representó munición gastada y minutos en los que una tripulación entera estuvo pendiente únicamente de ese blanco. Los drones que cayeron cumplieron exactamente la función para la que fueron enviados. Este es el primer giro de esta historia. La cifra de derribos, tal como aparece en el parte oficial, parece un informe de éxito. Pero bajo la lógica de un ataque masivo, es más bien un informe de sobrecarga. Y hay una segunda capa, todavía más reveladora. Mientras toda la atención, las emisiones y los canales de Telegram estaban puestos en San Petersburgo, en los almacenes en llamas y en el resplandor sobre el río Neva, a más de 1000 kilómetros hacia el este, se trabajaba sobre otro objetivo completamente distinto. En Kirov, el golpe alcanzó la fábrica Aviatek. Según medios ucranianos, esta planta participa en la producción de componentes para los sistemas antiaéreos Tor, para los motores de los misiles de crucero KH-101 y KH-59, y además fabrica y moderniza los asientos eyectables K-36DM que equipan a los cazas Su-34 y Su-57. Ahí sí que hay un objetivo militar en estado puro. No es un almacén de mercancías, es un eslabón de la cadena de la que después salen los misiles que caen sobre las ciudades. La diferencia entre los dos blancos de esa noche se nota incluso en cómo se reaccionó ante ellos. De los almacenes de Shushari y Utkina-Zavod hablaron todos los medios rusos desde la primera hora. De la fábrica de Kirov apenas se dijo nada, y sin detalles. Así se dibuja un giro dentro del giro. La parte ruidosa de la operación concentra la atención y la defensa. La parte silenciosa golpea justo donde de verdad se fabrican las armas. A partir de aquí, la historia se abre en capas, y cada una resuelve un problema distinto para quien ataca. El primer problema es la navegación. Los drones de largo alcance se guían por señal satelital, y esa señal puede interferirse. Un inhibidor no derriba al aparato, inunda de ruido la frecuencia que necesita, y el receptor deja de saber dónde está. Es como una linterna apuntada directamente a los ojos. No te ciega para siempre, pero en ese instante no ves el camino. La respuesta a esto ya se conoce, y ambos bandos la aplican desde hace tiempo: la navegación por el terreno. El dron mira hacia abajo con su cámara, compara el relieve, los ríos, las carreteras y las construcciones con un mapa cargado previamente, y así calcula solo su propia posición. No necesita satélite para eso. Es como el camino de vuelta a casa después del trabajo. Uno no mira el teléfono para llegar. Reconoce el giro, el puente, el edificio de la esquina. Ahí no hay nada que interferir, porque no existe ninguna señal que bloquear. El segundo problema es la densidad de la defensa sobre una gran ciudad. San Petersburgo y su región están mucho mejor protegidas que las zonas fronterizas. Por eso, las rutas no se trazan en línea recta. Los aparatos entran por el lado del agua, siguiendo cauces y zonas industriales, donde el horizonte de radar es peor y el ruido de fondo más denso. El tercer problema es que cualquier ataque masivo golpea más allá del blanco elegido, paraliza todo alrededor. En la mañana del 24 de julio, el aeropuerto de Pulkovo informó de retrasos en unos 50 vuelos. Otros 15 aparatos esperaban despegar desde aeródromos alternativos. Un solo dron, incluso sin llegar a su destino, es capaz de dejar en tierra el horario completo de un aeropuerto durante horas, porque el espacio aéreo se cierra ante la simple alarma, no solo ante el impacto confirmado. Y ahora hablemos del coste. Un dron de ataque de largo alcance cuesta órdenes de magnitud menos que el objetivo al que golpea. Un complejo logístico de 210.000 metros cuadrados no es solo un edificio. Es clasificación automática, cintas transportadoras, mercancía almacenada y toda una red de reparto que depende de ese punto en varias regiones a la vez. Cuando un nudo así se detiene, no se nota solo en las noticias. Se nota en cada pedido que no llega. La empresa confirmó que la actividad de los complejos de Shushari y Utkina-Zavod quedó suspendida de forma temporal. El centro de clasificación de Simferópol fue evacuado por motivos de seguridad. Según la directora de la compañía, Tatiana Kim, resultaron dañadas parte de las instalaciones y parte de la mercancía. Y aquí aparece la discrepancia que conviene señalar sin rodeos. El gobernador de la región de Leningrado habló de 3 heridos, hospitalizados con un estado de gravedad media. La empresa afirmó que nadie sufrió lesiones. 2 declaraciones oficiales en la misma mañana y no coinciden entre sí. La lista de puntos afectados esa noche no se detuvo ahí.
En Siniavino se derrumbaron las estructuras de uno de los almacenes de la granja avícola Severnaya. En la región de Tver, según el jefe regional, se declaró un incendio en el edificio administrativo de un centro logístico en el poblado de Elevator. En la región de Kaluga, el gobernador Vladislav Shapsha informó de 17 aparatos derribados sobre los distritos de Borovsk, Zerzhinsk, Iznoskovo y Tarusa. En la Crimea ocupada se registraron explosiones por tercera noche consecutiva. Si se juntan todas estas piezas, el resultado no es un golpe contra un solo objetivo, sino una presión simultánea sobre la logística, la aviación y la industria de defensa a lo largo de una franja que va desde el Mar Negro hasta el Golfo de Finlandia. El momento culminante de esa noche se repitió, casi idéntico, en cientos de vídeos grabados con teléfonos móviles. El resplandor sobre la zona industrial, la columna de humo negro visible desde la otra orilla del Nevá, y un estruendo capaz de despertar a la gente en los barrios residenciales situados a varios kilómetros. Los bomberos trabajaron durante horas en los almacenes. En una instalación de ese tamaño, el fuego no se controla rápido, porque por dentro todo son estanterías, cartón y plástico, y las llamas avanzan más rápido de lo que se logran desplegar las líneas de extinción. Pero la noche no terminó con el incendio. El almacén de Shushari se había inaugurado apenas un año antes. En ese mismo lugar hubo otro anteriormente, que ardió en el año 24 durante un gran incendio. El complejo se reconstruyó, volvió a funcionar y un año después volvió a arder, aunque esta vez la causa fue distinta. En almacenes de ese tamaño, el turno de noche reúne a decenas de personas: preparadores de pedidos, conductores de carretillas, personal de seguridad, operadores de las líneas de clasificación. Trabajan en naves cerradas, sin ventanas, donde la alarma antiaérea no se conoce por el cielo, sino por aviso del jefe de turno o por el teléfono. 3 de ellos, según la versión del gobernador, salieron del lugar rumbo al hospital. La empresa sostiene que no hubo heridos. ¿Quién tiene razón? Probablemente no se sabrá hoy. La granja avícola de Siniavino perdió un almacén. Los vecinos de los edificios de Novosaratovka pasaron la noche en los pasillos y en las escaleras, que es el rincón más seguro de un bloque de paneles cuando la zona industrial de al lado está en llamas. Cualquiera que haya vivido una noche así, agazapado lejos de las ventanas mientras algo arde cerca, sabe que ese instinto de buscar refugio en el sitio más simple de la propia casa no se olvida fácilmente. Horas después del incendio, la dirección de la empresa anunció que trabajaba para restablecer la actividad de los complejos. Es la frase habitual para este tipo de situaciones, pero significa, en la práctica, que al lugar que ardió por segunda vez en 2 años, volverá a presentarse, otra vez, el turno de noche. Y eso es, en el fondo, lo que queda de la noche del 24 de julio. No la cifra de 571, imposible de verificar de forma independiente, ni la lista de 15 regiones, sino el hecho de que una guerra que empezó siendo cosa del frente lleva ya tiempo golpeando almacenes, aeropuertos y fábricas en la retaguardia, a 1500 kilómetros de la línea de contacto, donde la gente se entera de ella no por las noticias, sino por el sonido que llega desde el techo de su propia casa. Y uno no puede evitar preguntarse qué haría esa misma noche si el estruendo llegara sobre su propio barrio.